Entonces, a partir del lunes 25 de abril, ya nos vemos allá en la escuela, ¿sí? Y les comento que si es que no hay ningún cambio, el salón que nos toca, eso sí ya lo tengo desde antes, es el 4304, ¿sí? Anótenlo, por favor. Salón 4304. No vaya a ser que ese día, el día que, el lunes, que nos toca clase, pues, el 25 de abril, anden buscando, ¿qué salón me toca? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Nada de eso. Sí, ya el día 25 de abril, ya tenemos que estar todos ahí según el oficio nuestra clase es de 10 a 11:30, entonces en el salón 4304. Es edificio 4, salón, tercer piso, ¿sí? Edificio 4, tercer piso, salón 4. Así se ubica, ¿sí? Entonces, ese día ya todos, este, como dicen por ahí, sin pretexto y no sé qué más, ya estamos por allá, ¿sí? Bien. Lo inconveniente es lo que sigue. Dice, dice lo siguiente, si lo están leyendo por ahí, está, ok. En ese mismo párrafo, en el segundo, dice, para el caso de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Fotónica, acudirán a clases en modalidad 100% presencial los alumnos de primero a quinto semestre, a partir de la misma fecha. Punto. Dice, los alumnos de primero y segundo semestre del resto de las carreras, paréntesis, ICE, IE, ICA, ICISA e ICISA, cierra paréntesis, permanecerán en línea hasta nuevo aviso. Ese es el gran problema, porque a lo mejor algunos de ustedes tienen clase de segundo semestre, ¿sí? Están recursando alguna materia, como ocurre a veces. Entonces va a estar ese el problema, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un grupo de segundo semestre de ecuaciones diferenciales y lo tengo de 2:30 a 4, ¿sí? Y después un grupo de variable compleja, tercer semestre, de 4 a 5:30. Entonces, el grupo de segundo semestre va a permanecer en línea. Yo estaría ya en la escuela, pero la escuela no cuenta con la tecnología adecuada para que se dé clases en línea. Yo necesito, pues así que lo que tengo aquí, ¿no? Sin pizarrón, en mi oficina no tengo pizarrón, sin cámaras, un buen internet, ¿sí? Y no se tiene. Pero así son las autoridades, ¿no? Hacen las cosas de esa forma, ¿sí? Es el gran problema, el único inconveniente, ¿no? Bajo esas condiciones, pues hubiese sido preferible que terminar este semestre en línea y hacer lo que se pueda ya, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita ustedes están dando cuenta, ¿no? De que algunos no entran a esta clase porque están en el laboratorio, están en la escuela, etcétera, etcétera.
entonces no hay una asistencia del 100%, aquí tengo ahorita 15, ¿sí? Es el 50%, ¿sí? Entonces, ese es el problema que metieron las autoridades, ¿sí? Y, y ahora, con esa nueva disposición, pues el otro problema es para los alumnos de segundo semestre. Ojalá y tengan un poquito pues acercamiento, ¿no? A todo esto, por decirlo suavemente, ¿verdad? Y piensen bien las cosas, ¿sí? Porque entonces aquí los afectados van a ser los alumnos de primero y segundo semestre para aquellos profesores que tienen ¿cómo se llama? Grupos mixtos, es decir, de segundo, tercero, cuarto semestre, primer semestre, etcétera, ¿sí? Este, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Entonces va a estar un poquito difícil, ¿sí? Dice, asimismo se informa que a partir del lunes 25 de abril, el registro de asistencia de personal docente, técnicos docentes y personal de apoyo se llevará a cabo a través de las prefecturas correspondientes de acuerdo con sus horarios laborales establecidos. El personal docente que cuenta con carga académica en el primero y segundo semestre de las carreras de ICE, IE, ICA y CISA continuarán temporalmente en horario abierto, ¿sí? Pero otra vez, ¿qué pasa con los profesores que tienen de segundo y tercero o primero y cuarto? ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo, ¿no? Ahorita nosotros, checamos, tenemos un horario abierto, ¿no? Y únicamente nos permiten, ir a checar, un día para toda la semana, ¿sí? Y el día que, bueno, que uno nos dieron, digamos, como opción, es el día viernes y checas toda la semana. En caso de que, ese es el horario abierto, como le llaman, ¿sí? En caso de que, como dice ahí, los de primero y segundo permanecen en horario abierto y los demás tienes que hacer tu checada normal, ¿sí? Entonces, yo tengo de segundo y tercero, entonces me correspondería por el tercero horario normal. Eso no hay problema, ¿no? Porque ya estoy en la escuela. Y, y por el segundo semestre me correspondería horario abierto, ¿sí? Pero, como les digo, ¿no? Así son esas excelentísimas autoridades, ¿no? Bien, a ver, tenemos 17, bueno, ya un poquito más. Bien, entonces ya con eso, esta información terminamos. Recuerden que entonces ya nos veríamos ya en clases presenciales a partir de esta fecha indicada en el salón, anótenlo ahí, 4304, ¿sí? Lunes, martes, miércoles de 10 a 11:30, grupo 3CM3, salón 4304, quiere decir edificio 4, tercer piso, edificio 4, tercer piso, salón número 4. Va subiendo las escaleras y está hacia la parte, creo que está subiendo las escaleras luego, 1, 2, 3, 4, creo que sí, ese es lo que está enfrentito, creo, de las escaleras, ¿sí? Subiendo.
por el área, las escaleras que están del lado del pasillo del estacionamiento, ¿sí? Del pasillo que está todo techado, ¿sí? Entonces, por ahí subes, en tercer piso, y el salón que está casi enfrente, es el 4304, ¿sí? O si no, está enfrente, a un ladito, del lado derecho, porque así empieza el conteo, del lado derecho, 1, 2, 3, hasta el lado izquierdo, creo que es el salón 17 o 16, ¿sí? Entonces, a partir de esta fecha, por allá nos vemos. Mientras vamos a avanzar en lo que tenemos, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Ah, otra cosa por ahí también, importante. Por ahí me mandaron una tarea. Me lo mandó, a ver, Jesús Reyes. Jesús Reyes, ¿está por ahí? No está Jesús Reyes. 13M3, Jesús Reyes, no está. Jesús Reyes, ¿qué? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo se acaba este parcial? Ah, permíteme, es lo que les iba a indicar también. Fechas. Sí, para que estemos de acuerdo con todo esto. Fechas. Aquí. Y de una vez les envío las fechas. Si lo encuentro, dejen checar para que les circular. Aquí está. Sí, aquí está. Y circular 2. Ahorita se le envió a Liliana para que lo distribuya. Dice, apertura del SAES para registro de calificaciones parcial 2. 29 de abril, se abre. ¿Sí? Se cierra el día 12 de mayo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con eso, ya hacemos el examen ya. Y eso sería interesante, ¿no? ¿Sí? Es el 12 de abril, 29 de abril al 12 de mayo. Te envío esa circular, ¿sí? Y ahorita tengo otras fechas por ahí. Ya te lo envié. Lo puedes poner en el grupo para que todos lo tengan, para que todos sepan, porque luego a veces te pierden la fecha y el mero día están preguntando, ¿a poco es el examen? ¿Sí? Así me ha tocado. Muy bien. Ya lo envié, profe. Sí, gracias. Y no me ha enviado La lista. la lista, ajá. Y Sí, aparte tengo yo unos trabajos de unos compañeros. Ya los tengo ok. ya anotados. Sí, espérate, me mando la lista un ratito más. Sí, entonces, también te voy a enviar el calendario académico. ¿Sí? Ahí va. Ya te lo envié. ¿Sí? Para que tengan ahí todo ya a la mano, sin ningún problema. Entonces, voy a checar. Abril. Y las vacaciones son del 14, ahí pueden abrir el calendario. Del 14 es el jueves al 22, que es viernes. ¿Sí? Es una semana con 2 días. Miren, en caso de que
nos apuremos, pero y tengamos buen material para esa fecha. A ver si le podemos cortar un poquito antes, ¿sí? Porque nosotros tenemos clase lunes, martes y miércoles, ¿sí? Y el jueves empiezan las vacaciones porque es el jueves santo, vacaciones de Semana Santa. Entonces dejen checar bien algunos tiempos y material, y si es posible, le cortamos un poquito antes, ¿sí? Para que el material correspondiente a esos días lo veamos ya la semana del 25 al 29, 25, 26 y 27, pero ya en la escuela, ¿sí? Y entonces, mayo, 29. Entonces el examen, dejen programarlo ya, ¿sí? En un rato más, ¿sí? Y ya lo haríamos allá en la escuela, ¿sí? Sí, porque ya no, ya estamos allá en la escuela, pues, ¿sí? Y entonces, quedaría todo mayo y en junio, en junio, dejen checar. El tercer parcial es el último día para subir calificaciones, el 17 de junio, y se abre el 10 de junio. O sea, el 10 de junio ya terminamos, ¿sí? Entonces tendríamos clase todo mayo, ¿sí? Claro, con sus puentecitos que hay por ahí. Y el día viernes 10 de junio cerramos ya, porque la siguiente semana, del 13, 14 y 15, ya están los exámenes, ¿sí? Y como tenemos nosotros clase lunes, martes y miércoles, ya no puedo dejarlo para otras fechas, porque se cierra el semestre el 17 de junio, ¿sí? El siguiente viernes. Entonces, las únicas fechas que tendríamos que hacer el examen sería 13, 14 y 15, ¿sí? Pero, dependiendo del material que tengamos, podemos hacerlo un poco antes para que ustedes tengan opciones de atender sus otras materias. Y podríamos hacerlo desde el día 8, 9, no, el 8 no, no, pues sería desde el 6, 7 u 8 de junio. O sea que en esos días cerramos ya el semestre, ¿sí? Porque las fechas y nuestra distribución de clases ya no tengo opciones, ¿sí? O es 13, 14 o 15, que son días de clase, porque se abre el SAES el día 10, creo. Entonces, o sería 6, 7 y 8. Entonces cerraríamos el semestre antes, ¿sí? Y son las únicas opciones que tengo por ahí. Pero ya veríamos por ahí. Ya estaríamos en clase, en la escuela, y ya organizaríamos bien toda esa parte, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Le estaba comentando
de este trabajo que me enviaron, una tarea más bien, ¿sí? Y le voy a pedir a quien me envió para ver si lo puedo compartir con ustedes o compartirlo al grupo, ¿sí? Está interesante este trabajo. Creo que está aquí. Pero dejen preguntar, bien, y se autoriza, se los envío, ¿no? Para que chequen ahí algunas cosas interesantes. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, comentario? Es de Jesús Reyes, 13M3. Y esta tarea tiene que ver mucho con los círculos que estábamos haciendo de la transformación 1 sobre Z. ¿Sí? Y está bien, pero no está aquí. Jesús Reyes, ya te vi. Si estás ahí, Jesús Reyes, no tiene. ¿Puedo compartir la tarea que enviaste al grupo? Tú me enviaste una tarea, ¿sí? Ya la revisé y todo. Está bien. Ahora te pregunto que si puedo compartir esa tarea al grupo. Ok. Se las voy a enviar a la compañera Liliana para que ella la envíe. ¿Cómo le hago ahora? A ver. No tengo opción. A ver, la voy a enviar al grupo y tú la jalas de ahí, Liliana, por favor. Es el grupo de Arturo, no, Jesús Reyes. ¿Sí? Ya, la envié. Ahí la pueden abrir ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario de todo todo lo que hemos comentado? Bien, entonces, continuamos. ¿Sí? Bien. La parte que viene, que vamos a desarrollar, a estudiar, ¿verdad? Ya tiene que ver mucho, mucho, mucho con puro análisis, ¿sí? Obviamente a estas alturas ustedes ya saben graficar, ya saben interpretar las gráficas, ¿sí? Ya saben la geometría, ¿sí? Y por un lado es bueno de que ya estemos a partir de esas fechas en una situación presencial 100% en nuestro salón, ¿verdad? Porque ahí la parte que me tocaría dar correspondiente a esos tiempos de variable compleja es una parte bastante interesante con respecto a una nueva geometría, ¿sí? Y con respecto ya a lo que son las integrales complejas, ya lo estaría viendo precisamente en esa plan o en una situación presencial, porque es muy delicado esa parte, ¿sí?
muy delicado en el sentido de que el análisis que tienes que hacer completamente, ¿sí? Para eso, en estas pláticas que tenemos, voy a ir marcando bastante bien los elementos que nos van a apoyar posteriormente. Y quiero que ustedes lo tomen en cuenta bastante bien, porque cuando lleguemos allá a plan presencial, entonces ya deben de manejar las cosas bastante bien, lo que estamos platicando aquí, lo que voy a exponer, ¿sí? Obviamente yo voy a cuidar todo eso y lo voy a dar con todo detalle, sin dejar a ustedes que busquen por allá, léanlo por acá, nada de eso. Todo aquí lo vamos a comentar, todo aquí lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y les voy a indicar entonces el soporte, el concepto que me va a apoyar después en el desarrollo de esos temas. Por eso es muy importante que ustedes estén aquí en estas sesiones. Bueno, los que puedan, ¿sí? Por esta disposición de nuestras autoridades, que unos sí y otros no, pues entonces, sí tienen algunos problemas, ¿no? No se pueden conectar porque están en la escuela o van en camino. Como ayer me comentaba una alumna, ¿no? De, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y les pregunté, ¿no? Que cuándo tenían laboratorio. Y dice, ya me empiezan a decir, ¿no? Ah, yo tal día. Y una de ellas tiene clase hoy a las 7. Dice, tengo a las 7. Dice, le pregunto, ¿a las 7 de la mañana? No, a las 7 de la noche. Entonces, donde ella vive, dice que hace 2 horas, ¿sí? Entonces se tiene que salir desde las 5 de la tarde para que tenga su laboratorio a las 7 de la noche, obviamente. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si tiene clases en línea? ¿Sí? Una ya la perdió y la otra tendría que salirse antes. ¿Sí? Y si después tiene clase de, de 7, de 8:30 a 10, pues ya la perdió. ¿Sí? Esos son los problemas que no se dan cuenta. Bien, entonces, yo voy dando todo con todo, así que bien, con todo detalle. Obviamente, algunas demostraciones no las voy a dar porque se extiende mucho y el plan a seguir es que ustedes conozcan las cosas, no caer en los momentos de demostraciones, porque a veces esas demostraciones son un poquito más complicadas y se requiere un poquito más de lógica, ¿sí? Entonces, pues sí, falta un poquito esa parte, ¿no? Pero de que se pueden hacer demostraciones, llevar cursos de variable compleja con toda formalidad, sí se puede, pero en otro plan. Ahorita lo que quiero es que ustedes tengan a la mano todos los conocimientos para que cuando lleguemos a esos temas, ustedes los comprendan bien, ¿sí? Okay. Entonces, lo que estamos tocando ahorita precisamente son las funciones complejas. Y había comentado, ¿verdad?, de que una función compleja es igual la puedo ver como una transformación entre dos planos complejos, ¿sí? Muchas veces también se le llama mapeo, aplicación, o simplemente una función ya. ¿Pero qué es una función? Te preguntas, ¿verdad? Y te recetaría la misma definición que te dieron desde cálculo diferencial o antes, ¿no? Y te dijeron, una función es una regla de correspondencia
¿verdad? Entre dos conjuntos, por ejemplo, ¿verdad? Que tienes un elemento en el conjunto A y, y tienes su correspondiente imagen en el conjunto B. Y, y los elementos, el elemento que está en el conjunto B, le llamas F de A, ¿sí? Y te dicen, y esa es la función. Y lo que te dijeron y lo que eh, cómo te lo imaginas es la misma cosa, ¿verdad? Porque no se entiende nada. Y te dijeron, bueno, una función es una regla de correspondencia entre conjunto A y conjunto B. Imagínate una cajita, y te lo pusieron así hasta en los libros, ¿verdad? Una cajita o una maquinita, y por este lado entra un elemento, aquí en esa cajita está la función, y después sale el producto, ¿verdad? Y esa es la función. Y dices, entonces la función es la cajita, o esa maquinita, ¿sí? Y te quedas igual, ¿sí? Y el concepto de función se puede marcar en cada contexto, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes les dice, por decir algo, ¿no? En el plan social, si vas a esta parte en función de que hagas lo otro, ¿sí? Entonces, está lo que vas a hacer, ¿verdad? Es lo que ya dentro de tu plan que tienes, son algunas tareas, algunas cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Y por eso dicen, si vas en función de lo que hagas. Entonces ahí tienes una idea de lo que es una función, muy básica, muy elemental, ¿sí? O te dicen, si vas a tal parte si cumples con estas reglas. Y está establecido ahí esas reglas. Las reglas en el interior de tu casa o de el contexto o grupo social que estés trabajando o donde estés, ¿sí? Entonces, precisamente aquí en matemáticas, esas reglas nosotros las conocemos. Y esas reglas son precisamente nuestras conjunto de operaciones, ¿sí? Y ya las propiedades y leyes aritméticas y algebraicas. Todo eso es lo que vas a ponerle, aplicarle a esa variable para obtener la otra variable, ¿sí? Y si das cuenta, no está muy alejado de esas cuestiones que tú ya conoces, ¿sí? Por eso digo que la función se debe de manejar para que se entiendan bien en diferentes contextos, ¿sí? Y el concepto de función es muy genérico, universal, por así decir. Y desde que tuvo su primera aparición, ya un poquito más formal en la parte de matemáticas, que fue por el año de de funciones, ¿sí? ¿Y qué es una función? Entonces, bajo la idea de la definición que te ponen en los libros, de que es una regla de correspondencia, ¿sí? Y todo eso, ¿no? Que te ponen ahí. Entonces, ya más o menos te ubico, ¿verdad? Lo que es una función, ¿sí? De acuerdo a los diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, nosotros en matemáticas tenemos ciertas reglas. Son reglas aritméticas, reglas algebraicas, y todo ese tipo, todo lo que tú conoces, ¿verdad? Se lo vas a aplicar a un elemento y como resultado vas a tener otro elemento, ¿sí? Y esa entonces sería el concepto, la idea de una función.
Y la función no es esa letra que te dice F, sino es todo el conjunto lo que te estoy explicando. Que así se puede señalar en los libros, ¿verdad? Pero su concepto, su idea es otra. Fíjense que en algún momento esta situación de función se ha discutido mucho, ¿no? Bueno, al menos yo he entrado en este tipo de situaciones de el por qué no se entiende bien la idea de función. Entonces me puse a, ya hace años, ¿eh? Bueno, años en el sentido de que fue por allá como hace 8 años más o menos. Me puse a esa tarea y preguntarles a los profesores, de diferente lado, ¿no? De diferentes carreras. Y les preguntaba, ¿no? Hacía una plática para que ellos no lo vieran tan como una pregunta de cuestionamiento. Platicando, dije, oye, tú, ¿para ti qué es una función? Ah, pues una función es una regla de correspondencia igualito, ¿sí? Y les puse, a ver, imagínate que tienes, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada. Ahora te lo pongo más, y igual a f de x igual a x cuadrada. Digo, ¿cuál es la función? Pues ahí está, ¿no? F de x igual a x cuadrada. Y esa es la función. ¿Sí? O sea, a ese grado se llegaba. Y no fue únicamente a una persona, a un profesor, sino fueron varios. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienen claridad y únicamente se recetan porque están en los libros. Y eso receta que están en los libros te las ponemos a los alumnos y sale igual o peor. Porque si yo no entiendo como profesor un concepto y te digo que te doy la definición de ese concepto, pues tampoco lo vas a entender. Así de sencillas son las cosas. ¿Sí? Entonces ya entras en ese cuestionamiento, ¿verdad? Y pero es una idea bastante sencilla, ¿sí? Que lo que es la función es lo que le vas a aplicar, ¿sí? Y bajo esa idea únicamente vas a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo diría, una función es un conjunto de operaciones, ¿sí? Donde están incluidas las operaciones básicas, como son suma, resta, multiplicación, división, reglas algebraicas y propiedades, ¿sí? Que se le van a aplicar a un elemento y como resultado te da otro elemento, ¿sí? Y si te das cuenta, esas reglas de las que estoy comentando son las reglas que tú conoces. Multiplicación, división, sumas, restas, formas trigonométricas, exponenciales, logaritmos, ¿sí? Entonces todo eso es lo que vas a aplicar a una variable, la que sea, y vas a tener como resultado otra variable, ¿sí? Entonces, bajo esa concepción, ¿verdad? Ya te vas dando cuenta qué es una función. Y entonces te quitas de la mente que la función es esa letrita que te ponen como F, ¿sí? Y entonces esa letra F ya es un indicador nada más, ¿sí? Como vamos a ver en un rato más, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos comentado anteriormente de fechas y demás? Ok, continuamos entonces. Este,
Entonces, ¿sí? Estaba comentando, ¿sí? De que tengo el plano complejo. Siempre tengo que saber ya mi plano de salida, por así decir, y mi plano de llegada. ¿Sí? Este le llamé el omega plano complejo ya extendido. Es el plano complejo que nosotros conocemos, pero ya le anexé el infinito complejo. Y el infinito complejo, ya la idea de la transformación lineal, más bien la transformación racional, ya me dio opción de tener el infinito complejo. Y como lo presenta en la tarea su compañero, a través de la proyección estereográfica de Riemann. Vean esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces ya puedo hablar de los infinitos complejos, tanto en el Z plano complejo como en el omega plano complejo. ¿Sí? Bien. Pero también ya tengo un elemento de aquí, Z, de componentes X y ya no hablo más de porque ya lo conozco mucho. ¿Sí? Ya se tiene la parte real, ya se tiene la parte imaginaria, lo puedo poner como vectores, etcétera, etcétera, viendo su magnitud, su módulo, su argumento, lo puedo cambiar a coordenadas cartesianas, polares, todo eso, yo lo conozco aquí. Ya tengo operaciones, suma, resta, multiplicación, ya conozco otros elementos, ¿verdad? Que son algunos como logaritmos, ya conozco algunas aplicaciones, ¿sí? Como exponenciales, ¿sí? Como formas cuadráticas, ya conozco todo eso. Y todo eso es un conjunto, ¿verdad? Aquí lo voy a poner, un conjunto de reglas, donde aparece el más, menos, por, división, formas trigonométricas, coseno, seno, tangentes, exponenciales, ¿sí? Todo eso ya lo conocemos, ¿sí? Y es un conjunto bastante extenso de aplicaciones, ¿sí? Es tu caja de herramientas. Esa caja de herramientas, ¿verdad? En esa caja de herramientas hay reglas, hay operaciones, hay propiedades, ¿sí? Y todo eso es lo que llamas F, ¿sí? Es lo que entiendes como F. De tal forma que F se lo aplicas a Z y obtienes otro elemento, ¿sí? Y ese elemento está aquí, en otro plano complejo, y llama W u omega. Pero como es otra forma compleja, ya sabes, ¿verdad? Que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y así como Z lo pudiste escribir como X más Y, tu nuevo elemento también lo vas a escribir como U más I, V, entendiéndose cuál es la parte real, U, y cuál es la parte imaginaria, V. ¿Sí? Entonces, bajo esta concepción, bajo esta idea, ¿verdad? Se escribe así, dice W, se obtiene, y le pones igual, W se obtiene cuando le aplicas F aquí a Z, y así se entiende. Pero tienes F, se le llama, lo conoces como, los libros así te lo dicen, léase F de Z,
donde tu función es f. Y digo, no, tu función es este conjunto de operaciones, reglas, formas trigonométricas, exponenciales, algebraicas, que se le va a aplicar a esta variable z para obtener la otra variable. Entonces, f es realmente esta parte. Aquí donde aparecen raíces, potencias, ¿verdad? Todo esto aparece aquí, etcétera. Todo eso. ¿Sí? Exponenciales, trigonométricas, seno, coseno, tangentes, cosecantes, todo eso se lo vas a aplicar aquí, etcétera. Y vas a obtener W. Por eso se dice que esta es una función compleja. Pero no porque diga f, sino porque le vas a aplicar todo esto. Por ejemplo, imagínate, y aquí te lo pongo, antes de continuar con una explicación un poquito más detallada. Ejemplo, dice W igual a f de z, y te lo ponen así, z cuadrado. Z cuadrado. Y para que entiendas bien y puedas tener un poquito más de claridad con respecto a esto, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Esta es mi variable, W, la que voy a obtener. ¿De qué? De esta variable z, que la conozco, la que está aquí. Z, ¿sí? Es la variable que conozco, aquí está. W es lo que voy a obtener, el resultado. Pero a Z, a Z le estoy aplicando esta función, ¿verdad? Entonces, si pongo aquí, fíjate bien, este color, el verde, Z, que está aquí, se alcanza a distinguir. Entonces, aquí me quedaría el mismo color, Z, el verde. Deja de escribirlo bien con otro color, para que entiendas. Así. Entonces, date cuenta, Z es aquí le voy a aplicar algo, que es el mismo Z, el resultado es W. Entonces, ¿quién es F? ¿Quién sería F? ¿Sí lo alcanzas a distinguir o no? Sí se alcanza a ver, profe. Sí. Entonces, ¿quién es F? Ubica colores. A ver, te voy a mandar la foto. ¿Sí? Y me van a decir qué color le corresponde a quién. ¿Sí? Ok. Sí se ve bien aquí. Le envío. A ver si puedes contestarme. Ya le envío. Ya lo tienen por ahí, ¿verdad? Ya les llegó la foto.
Entonces, ¿alguien me podría responder a qué color le corresponde? F. A ver, ¿qué color le corresponde a F en esa expresión? F no es 2. Pues es el cuadrado, así de simple. Y se lo puse así de simple porque creo que todos pueden identificar colores, ¿verdad? Sí, profe. A ver, creo que no, nadie me está entendiendo. No sé, porque no están allí o no sé, ¿eh? Porque no tengo, nadie contesta, ¿no? Más que 2 o 3. Bien, vamos a continuar mejor así para no estar perdiendo mucho el tiempo por ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta, ya les expliqué lo que es una función, un conjunto de operaciones que le vas a aplicar a tu variable z, y obtienes W, que es el resultado, bajo componente real, parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Por esa razón, ¿verdad? Se dice este, que U, dices, por lo tanto, dices, esto es, dices, esto es, F, esta, conjunto, se la vas a aplicar a Z, pero Z está aquí, entonces dice, va, está definida el Z plano complejo y como resultado lo tienes en otro plano complejo, extendido, ¿sí? De tal forma que cada elemento Z le asigna otro elemento W, ¿verdad? Bajo esa operación, bajo esa función que le llaman. Esto es, que cada pareja de X, Y la asocia otra pareja U, B. Ahora, esto es lo que yo quiero, este, determinar. ¿Cómo es siempre? ¿Cómo es U y V? Es decir, la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Bien. Pero también te das cuenta, o también de otra forma, ¿no? De que X más Y le está asociando bajo esa operación o conjunto de operaciones, le está asociando otro elemento que sería U más I, V. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo debo de conocer porque conozco mi función. Mi función tiene las operaciones que le voy a aplicar para obtener esto. Pero si conozco la función y conozco esto, pues me falta conocer el resultado. Entonces siempre vamos a ir en busca de ese resultado. ¿Sí? ¿Cómo es el resultado? Cuando X y Y, que lo conozco, le aplico estas operaciones. Entonces necesito conocer cómo la parte real y cómo es la parte imaginaria. Siempre. Acuérdense. Eso ya lo he comentado muchas veces, ya lo he discutido muchas veces. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es mi forma, ¿no?, de identificar precisamente lo que son las funciones. Y aquí lo pongo, dice, el objetivo, ¿verdad? El objetivo principal, ¿sí?, es conocer el resultado, ¿sí? Es decir,
conocer W cuando se aplica, se conoce la función, ¿sí? Se conoce la función f y además se conoce también z, ¿sí? Recuerden, porque este elemento z pues ya lo conocemos desde hace mucho, ¿no? Por eso ahí estuvimos trabajando casi un mes en reconocer este número complejo z, ¿sí? Ya lo conozco, debemos ubicar parte derecha, parte izquierda, por abajo, por arriba, como quiera ya lo sabes. Dice, y además se conoce también a z, ¿sí? Pongo otra cosa. Recuerden, entonces, que conocer W omega es tanto como identificar, ¿sí?, sus componentes ¿sí? Real, paréntesis, le pongo U, imaginaria, le pongo paréntesis V, ya que recuerde que W omega es igual a U más I V, ¿sí? Y aquí sigue, aprovechando el espacio, ¿sí? Después observe que lo siguiente, ¿no? Que si W, EU más I, V, ¿verdad?, es igual a F, como tengo aquí, ¿sí?, aplicado a Z, y Z es X más Y, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, se tiene, ¿sí?, que U y V son funciones, ¿sí?, de dos variables reales, X, Y. ¿Sí? Bien. Voy a tomar foto y se las envío. ¿Sí? Y continuamos. ¿Sí? Bien. Enviado foto. ¿Sí? Pero como usted ya conoce todo lo de funciones reales y cálculo vectorial, entonces todo esto ya va a ser bastante más sencillo. Por lo siguiente, ¿no? ¿Sí? De ahí de tu libro del sí, en la parte correspondiente, el capítulo correspondiente a funciones, va a haber varios ejercicios ahí. Y puedes hacer cualquiera de ellos, ¿no? Ahora te indico, por ejemplo, en qué página. Deje poner algunos ejemplos.
dices, ejemplo, ¿no? A ver. Le voy a cambiar un poquito la terminología, pero con la idea de que se entienda bien. ¿Sí? Bien. Es costumbre que dices, sea f de z, por ejemplo, igual a z cuadrado. ¿Sí? Y así te lo ponen tus libros, ¿no? Sea f de z igual a z cuadrado. Así. Obviamente, ya había comentado anteriormente, ¿verdad? En este caso, tu función, por eso a veces se confunde mucho. Dices, aquí cuál es la función, dices, pues aquí está, ¿no? Y a veces así te lo explica. Ah, que la función es esta, f de z igual a z cuadrado. Pero no es así, porque esta es tu variable z. Y si le pones otra variable, ¿verdad? Y si le pones otra variable, ¿sí? O le pones otra variable, ¿sí? Hay algo que no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? La aplicación. Y si le quito esta variable, ¿qué te quedó? Ah, pues que tu aplicación o tu función es el cuadrado. Así de simples son las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dice, sea f de z igual a z cuadrado. Entonces, sabemos que omega igual a u más i v es igual a f de z, ¿verdad? Pero es f de x más y, ¿verdad? Porque así es z, es x más y esto implica, ¿verdad? Que u más i v es igual a quién. ¿A quién le estás aplicando? ¿A qué estás aplicando x más y? ¿Verdad? Es z cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría x más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, desde esta idea ya estás conociendo que tu función va a ser el cuadrado. Y a partir de aquí ya desarrollas. ¿Sí? Y entonces dices que esto es x cuadrada más y dos veces xy más el segundo al cuadrado, que sería y cuadrada, que sería menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Pero como dije anteriormente, tienes que reconocer parte real y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el resultado que es W y W es U más IV. ¿Sí? Entonces, esto implica que U más IV es igual, ya reconoces, separas x cuadrada menos y cuadrada parte real y la parte imaginaria 2xy, o 0. Y esto implica entonces que U es igual a x cuadrada menos y cuadrada y v es igual a 2xy. Y caes ya entonces en que el resultado que tienes aquí, ¿verdad? Son las componentes real y componente imaginaria, pero te das cuenta que son dos funciones reales de variable real, de aquellas que viste en cálculo vectorial. ¿Sí? Entonces ponemos este resultado. Dice, observe lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, le pongo aquí inciso A, para ir en ese orden. Inciso A. Las funciones, más bien, las componentes, ¿verdad? Las componentes real e imaginaria, esto es U y V,
son funciones de dos variables reales que son precisamente x, y. ¿Sí? Como aquellas de cálculo vectorial. O sea, que de plano ya otra vez nos metemos a cálculo vectorial. ¿Sí? Y ahí vamos a estar durante un tiempecito. ¿Sí? Que puede ser hoy y mañana y otra clase más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meter de plano ese cálculo vectorial. ¿Sí? Bien. Las componentes, ¿sí? Entonces, la primera parte. Inciso B. ¿Sí? Entonces, la función, para este caso, compleja, que quedaría de esta forma. Entonces, quedaría como U más I, V, igual a que a X cuadrada menos Y cuadrada más I 2XY. Y esto es lo que llamas F de Z. ¿Estás de acuerdo? Aquí, en este color. Esta siempre va a ser tu forma de expresión. ¿Sí? Cuando reconoces tus operaciones, las aplicas a tus componentes, parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Y si quieres verla en forma, en coordenadas polares, también lo puedes hacer. ¿Sí? Acuérdate que una notación de esta forma la vemos en las raíces de los números complejos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Entonces tomo foto y video. ¿Sí? Y ahí va la foto. Sí. Bien. Creo que es este. Sí. El video. Y vamos a ver, podemos ver más ejemplos. Bien. Me quedan 4 minutos y aquí tenemos 11:19. A ver, ¿saben qué? De una vez voy a cerrarle aquí para que no me agarre a medio desarrollo y nos conectamos. En el capítulo 2 de tu libro, del SIL, Introducción al Análisis Complejo, ahí ya lo tienes tú en tu... pues ahí lo tienes ya, pues. En la página 45, ahí empieza. ¿Sí? Ahí vienen varias definiciones. Lo que te digo, ¿no? Si puedes ver tu definición, en la página 46 dice definición 2.11.
Función compleja. Una función compleja es una función f cuyo dominio y rango son subconjuntos del conjunto C de números complejos. ¿Y qué se entendió? Nada. ¿Sí? Después, en la siguiente página, 47, aparece ejemplo 1, función compleja. Y aparece la expresión, dice, z cuadrada menos 2iz, etcétera, ¿no? Pero lo que más causa aquí, la parte importante, ¿verdad? Es que te dicen que la función compleja, dice, una función compleja es una función, ¿sí? Es como si te dijera, definición, una función es una función, ¿sí? Y, y aparece, por ejemplo, definición por ahí, función exponencial compleja, potencia, ¿sí? Y después en la lista de ejercicios, está en la página 51, ¿sí? Puedes hacer cualquiera, ¿no? Dice, en los problemas 1 a 8, evalúe la función compleja en los puntos indicados, ¿sí? 2i, 1 más i, 3 menos 2i. Lo mismo que te dijeron allá en cálculo diferencial, ¿sí? Bien, no, nosotros no vamos hasta esa parte porque son problemas elementales completamente, ¿verdad? Nosotros nos interesa otra cosa, ¿sí? Bien, poner un poquito más de ejemplo para que puedas tener un poquito más de idea de lo que andamos, lo que vamos a buscar, lo que andamos buscando por ahí, ¿sí? Y pongo otro ejemplo más, ¿sí? Y pero reconociendo lo que queremos, ¿no? Encontrar por ahí, ¿sí? Y lo voy a sacar de ahí del libro. Puedo hacer otro, ¿no? Pero vamos a ajustarnos en el libro, ¿no? Por ejemplo, dice, en la página 51, ¿sí? El primero dice f de z igual a z cuadrada o z conjugado menos 2i, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que reconocer la parte real y parte imaginaria. Esa es la idea, ¿sí? No pierdan de vista eso, ¿sí? Entonces, la pregunta es, determine, ¿sí? Parte real y parte imaginaria, ¿sí? Determine la parte real e imaginaria, ¿sí? ¿Sí? Esta sería. Esto es, dices, como W omega es igual a F de Z, y además es U más I de B, y esto es igual a F de Z, y esto es igual a Z cuadrada por Z conjugado menos 2I. Por eso te decía, y en cada rato te lo voy a estar mencionando, para que te quede, vaya registrando eso, para que lo entiendas. Esta es la notación. Le voy a buscar U y V. F también es notación de Z. Pero si le quito la variable, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó de esto? Un cuadrado
un conjugado, una resta y una constante. Por eso te decía, ¿quién es la función? Es el conjunto de operaciones y reglas que le vas a aplicar a tu variable z. ¿Sí? Entonces reconoces, y voy a poner otro color, ¿sí? F es este y menos 2i. ¿Está de acuerdo? Lo que está en color verde es lo que se reconoce como la función, que es el conjunto de operaciones que le vas a aplicar a z para obtener este resultado. ¿Sí? Bien. Siempre vas a reconocer, es importante que se reconozca la parte real y la parte imaginaria. Me quedan 2 minutos. ¿Sí? Entonces, dices, W es igual a U más I V, y esto es igual aquí a pues, X más Y al cuadrado, ¿verdad? Por X menos Y, es el conjugado, menos 2i, y hace todas esas operaciones, ¿sí? Pero esto es igual aquí, X más Y al cuadrado, acuérdate que te digo algo así como X cuadrada menos Y cuadrada, más I 2XY, ¿verdad? Lo vas a multiplicar por qué? Por X menos Y menos 2i. Y esas operaciones ya las sabes hacer, ¿verdad? Y la parte real, ¿quién te quedó? Bien. La parte real es esto, ¿no? Sería X cuadrada menos Y cuadrada, ¿sí? Es este con este, por X. Después este con este, ¿sí? Pero sería, es este con este. Más por más, más por menos. Y cuadrada, entonces me queda más 2XY por Y. Esa es la parte real. ¿Sí? Son 11:29. Yo creo que aquí le dejamos. ¿Sí? 11:30 ya pueden. No, todavía no se salgan. Dejen tomar la foto de los que están aquí. ¿Sí? Ahí va la foto. Y ya se pueden salir si quieren. Yo después les mando esto completo. Dejen terminarlo y se